Seguimos hablando del Partido Popular en la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te parecen esas palabras de Javier Maroto? Bueno, más allá de las palabras y de las declaraciones de Javier Maroto, lo que está claro es que si el salario mínimo destruye empleo, como ha defendido el Partido Popular, lo que deberían hacer es defender su derogación. Y esto no se entiende, ¿no? Porque están hablando de que, en efecto, se van a perder 100.000, 150.000 empleos y en vez de proponer que se regrese al salario mínimo anterior o al menos una subida del coste que sí percibe el trabajador, pero una rebaja a los impuestos que lleva aparejado ese salario mínimo, lo que están diciendo no es que lo van a dejar como está y luego ya ponen una serie de condiciones. Yo creo que no es coherente. Y hablando del Partido Popular, ¿cuál es su propuesta en política fiscal de cara al 28 de abril? Vamos a hablar de política fiscal, vamos a hablar de los planes del partido que lidera Pablo Casado. Estábamos criticando esa postura en materia de salario mínimo, pero sí que es cierto que en materia fiscal se han puesto algunas ideas interesantes encima de la mesa. La primera de ellas, el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio, que tantos quebraderos de cabeza que está sacando a la gente a la calle, pues bueno, estos dos impuestos pasarían a ser abolidos o suprimidos si se cumpliesen las promesas que está haciendo el Partido Popular. Hay una propuesta también de rebajar los dos impuestos directos por excelencia, el de las empresas, que pasaría a estar por debajo del 20%, y el de la renta a las personas físicas, el impuesto sobre la renta, que pasaría a estar por debajo del 40%. Eso sí, el Partido Popular no ha precisado en qué tipos los fijaría, simplemente ha dicho que estaría por debajo del 40% y por debajo del 20%, con lo cual no podemos concretar exactamente cómo de beneficiosa va a ser esa medida, porque claro, obviamente fuera del 40%, por debajo del 40% puede ser un 35%, como os he hablado, pero también puede ser un 39,9%. Habrá que ver los detalles. Menos impuestos a vivienda y ahorro. De todo esto, lo más interesante es que el PP está planteando que los ingresos que tengan los jubilados y que quieran usarlos para complementar su pensión, cuando vengan tanto de su vivienda, por ejemplo en alquiler, hipoteca inversa, lo que sea, o en ahorro, rentas del capital, fondos de inversión, fondos de pensiones, todo eso se pueda rescatar con unos 8.000 euros libres de impuestos. Esa quizá es la idea más potente del programa. El coste de toda la propuesta de Pablo Casado, Alba, estaría en el entorno de los 16.000 millones de euros, pero sí que es cierto que todo esto es bueno para la economía, es decir, genera más actividad, crea más empleo. Y como genera más actividad y más empleo, al final la recaudación subiría en 12.000 millones de euros. Por lo tanto, al final, lo comido por lo servido, no del todo, pero casi. 16.000 millones de coste inicial, 12.000 que se recuperan, entonces son 4.000 millones de euros, que para que nos entendamos se puede financiar perfectamente. O sea que, desde luego que esto va en la buena dirección y habría que ver qué hace luego el Partido Popular, porque ahí estamos viendo al señor Maroto y a los dirigentes del partido que lidera Pablo Casado contradecirse mucho con el salario mínimo. Esperemos que con esto no. Más asuntos del día. Hoy hemos conocido una conclusión bastante preocupante. El nivel de vida de la clase media se ha estancado en las últimas 3 décadas. Sí, se está hablando mucho de esto, ¿no? De cómo la clase media es cada vez más pequeña y esto obviamente nos preocupa a todos. Y además, la verdad es que no es un debate español ni es un debate europeo, es un debate mundial. Esto mismo es un tema que se puede abordar en secciones como esta, en programas de televisión de Estados Unidos, con datos muy parecidos, porque esta cuestión afecta ahora mismo a toda la OCDE. En el caso particular de España, el peso de la clase media ha pasado del 64 al 61% durante las últimas décadas. Esto quiere decir que antes se consideraba que el 64% de la población era clase media, ahora mismo son 3 puntos menos. También es cierto que la comparativa que hace la OCDE es con los años 80, en un momento en el que el paro era más bajo, y ahora mismo, efectivamente, aunque se ha creado mucho empleo, seguimos teniendo un desempleo del entorno del 15%. Por lo tanto, quizá cuando terminemos de recuperar todo el empleo perdido, o debería decir si conseguimos terminar de recuperar el empleo perdido, quizá esta cifra va a ser un poco mejor en el caso de nuestro país. Eso sería esperanzador para nuestras clases medias. El encarecimiento de la vivienda es uno de los asuntos de los que más se habla en ese informe, ¿no? Es un informe que recuerda que, al fin y al cabo, la mayoría de las familias dedican entre un 20, un 30, 40% a alquilar o a pagar las hipotecas. Evidentemente, si conseguimos que haya más oferta, las hipotecas y los alquileres van a estar más baratos, pero si seguimos estrangulando la oferta de vivienda, como estamos haciendo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, pues esto va a seguir pasando y, efectivamente, a los ricos eso no les va a afectar ni la mitad de lo que le va a afectar a las clases medias, que pagan cada vez más por el coste de la vida de alquilar y de vivir en propiedad. La tecnología, que también va a cambiar el 20% del empleo. Me parece interesante usar ese término, cambiar, porque no significa que los robots toman por completo nuestro trabajo. Toman algunos trabajos, reemplazan otros, cambian otros y algunos los dejan como están. Por lo tanto, va a haber cambios con los desarrollos tecnológicos, pero son cambios, no son destrucciones del empleo. Piensen que cualquiera de los periodistas que hacen este
informativo trabaja con ordenadores que hace 20 años no existían. Por lo tanto, es un cambio tecnológico, no es solamente una cuestión negativa como se dice a veces. Y luego, en cualquier caso, lo importante, Alba, empleo y salarios. ¿Cuántas veces no habrán escuchado ustedes, cuántas veces no habrás escuchado tú, Alba, que la mejor política social es crear empleo? Es que lo es. Es que este informe lo que demuestra es que cuanto más empleo tienen los países, más fuerte es su clase media. Mejores son los salarios y mejor llegan a fin de mes. Como en España hemos tenido una crisis muy dura, tenemos ese dato el 64 al 61. Vamos a ver si conseguimos recuperar todo el empleo creado y vamos bien, pero la verdad es que el último año esas cifras han empezado a empeorar y todo eso golpea especialmente a nuestras clases medias. Y Diego, más asuntos que preocupan sobre todo a los madrileños. Madrid Central se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los ciudadanos y parece que el plan tampoco es del todo satisfactorio. Sí, bueno, como bien sabes, Alba, y además para nuestros espectadores que estén fuera de Madrid, seguro que lo conocen, pero es la idea del Ayuntamiento de Madrid de que no se puede entrar en el centro de Madrid si no se es residente del Distrito Central o si no se tienen una serie de permisos y situaciones. Bien, ese plan se diseñó, Alba, para conseguir reducir las emisiones contaminantes, ¿no? La concentración de NO2 medida por las distintas estaciones del centro de Madrid y del resto de la ciudad. Pero desde el primer momento los expertos lo que dijeron, oiga, cuidado, la actividad económica no se va a detener porque usted cierre el centro. Los coches van a seguir circulando por la capital. Si usted no quiere que pasen por esas calles, pasarán por otras. Por eso se empezó a barajar un término que seguro que has escuchado, que es el del efecto frontera. El efecto frontera lo que significa es que si antes ibas a cruzarte Madrid pasando pues desde Princesa hasta la Puerta de Alcalá, ahora quizá das la vuelta por Alberto Aguilera y rodeas por Colón hasta llegar al mismo sitio, a la Puerta de Alcalá. Ese efecto frontera se nota ya en las emisiones que van midiendo las distintas estaciones de la ciudad. Por ejemplo, en Plaza Carmen, es decir, dentro de Madrid Central, la concentración de NO2 por metro cúbico ha bajado de 49 a 47 microgramos. Es decir, hay una pequeña caída de la contaminación en el centro de Madrid, pequeña. Sin embargo, cuando nos vamos al resto de estaciones que están alrededor del centro de la capital, vemos, por ejemplo, Plaza España sube de 45 a 56 microgramos, Escuelas Aguirre de 55 a 69 microgramos, Cuatro Caminos de 49 a 53 microgramos y Paseo de la Castellana de 44 a 49 microgramos. ¿Esto qué significa? Por cierto, la media es de 8 años, o sea que esto no tiene nada que ver con que hagan mejor tiempo o peor tiempo, esto es representativo de lo que teníamos antes y la línea roja muestra cómo estamos ahora. De media, está aumentando un 17% la contaminación en las estaciones que están alrededor de Madrid Central. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que nos han dicho que nos iban a reducir la contaminación a pesar de que perderíamos actividad económica. Y no, señor, lo que está pasando es que estamos perdiendo actividad económica, teniendo muchos más problemas de movilidad, los atascos obviamente han empeorado, pero es que además, lo más importante de todo, lo justifican con argumentos medioambientales y las cifras dicen todo lo contrario, que no está bajando la contaminación en Madrid, al revés, está subiendo de media un 17% alrededor del centro. Dejamos a un lado Madrid Central y hablemos ahora de educación, porque es otra materia que inquieta a muchos españoles. ¿Qué proponen los partidos políticos al respecto? Vox propone un cheque escolar. Sí, vamos a centrarnos hoy en Vox, porque además Vox acaba de presentar su programa económico. Es un documento muy interesante, pero sobre todo esta cuestión del cheque escolar hay mucha gente que se preguntará ¿qué significa exactamente? ¿De dónde han sacado esta idea? Bueno, fíjense ustedes cuál es el gasto por alumno de la educación primaria pública y privada. Tendemos a pensar, obviamente, que la educación privada es una cuestión costosa, ¿no? Y evidentemente lo es porque toca hacer un esfuerzo muy importante a los padres que envían a sus hijos a estos centros. Pero, ojo, el esfuerzo que hacemos como contribuyentes para que haya plazas en la educación pública es mucho mayor. Por ejemplo, en infantil, 4.400 euros frente a los 3.500, más o menos, redondeando las cifras del sector privado. En primaria, 4.700 euros frente a los 3.900 del sector privado. En secundaria, 5.700 euros frente a los 4.700 del sector privado. Es decir, la educación pública es mucho más cara que la educación privada. Y entonces mucha gente ya lo que se pregunta es, bueno, ¿y a cambio de qué? ¿Da mejor resultado la educación pública o da mejor resultado la educación privada? La mejor forma de verlo es este ranking que mide todos los países de la OCDE, hemos simplificado para incluir a los más grandes, y como vemos, la CICAE, es decir, la reunión de todos los colegios privados en España, obtiene una nota superior a la de todos los países desarrollados. Sin embargo, la educación pública está puntuando mal, está entre los niveles más bajos de todos. Entonces, Vox no está proponiendo que se acabe la educación pública ni nada por el estilo, lo que está proponiendo es un cheque escolar. ¿En qué consiste ese cheque escolar? Pues en que el contribuyente pueda elegir
ya que evidentemente la educación pública sale mucho más cara, si quiere mandar a su hijo a los centros públicos, que los hay muy buenos, pero como también hay otros que no están funcionando y en promedio el resultado es peor, que también puedan ir esos niños a los colegios concertados o privados sin tener que asumir las familias un desembolso adicional. Es decir, te doy todos los años esos 5.000 euros, por ejemplo, en el caso de la secundaria, para que tú elijas como familia que quieres llevar a tu hijo a un centro de titularidad privada en vez de un centro público. Esto, Alba, aunque mucha gente en España no es consciente de ello, existe incluso en los países con un modelo de estado de bienestar más desarrollado, como por ejemplo Suecia. Las familias suecas tienen ese cheque a disposición y eso es lo que está proponiendo Vox para España. 3 claves: educación cara y de mal funcionamiento, que se pretende acabar con eso, permitiendo elegir a las familias, es decir, generando competencia entre los centros, y además financiando la educación pública concertada o privada, es decir, en un régimen de libertad para que las familias elijan. Y esto, por cierto, tiene otra cuestión que es bastante interesante. Esto ahorra dinero, porque como es de suponer que las familias elegirán concertada y privada frente a pública, genera más recursos para el Estado. Y en segundo lugar, si queremos una educación al margen de las manos de los políticos, una educación en valores como elijan las familias, este es un camino, yo creo, muy interesante. Y ya era hora de que se empezase a hablar de esto. Pablo Casado ha hablado un poco de cheque escolar. Vox directamente se tira a la piscina y plantea el cheque escolar en su programa, y yo creo que es una buena idea y es un acierto, y cuanto más se hable de esto, mejor. Interesante, desde luego. Diego, gracias y buenas noches.